con el capítulo que hemos empezado el día martes y que ya les he compartido, ¿no? Que es el capítulo referido a los teoremas. Capítulo referido a los teoremas. Buenos días, ingeniero. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo te dije? Buenos días. ¿Podría grabar la clase, por favor? Ok, vamos a grabar la clase. Gracias, Inge. Ya está. Empezamos la grabación. Bueno, el primer teorema que hemos visto es el teorema referido al teorema de Grimm, ¿no? Que lo hemos visto con un poco más de detenimiento, hemos generalizado, hemos hecho unas cosas interesantes, le hemos dado aplicaciones al cálculo, por ejemplo, de áreas. Y no se olviden que las integrales de línea por sí mismas también pueden representar el trabajo. El siguiente teorema que vamos a ver, esto es lo que hemos visto en la clase anterior. Habían algunas condiciones para aplicar este teorema, etcétera, etcétera. Hemos visto las áreas planas, hicimos algunos ejemplos. Y sin olvidarnos de que estas integrales también sirven para calcular el trabajo, ¿no? Aunque creo que no lo mencionamos, pero me imagino que se acuerdan de cálculo 2. Espérenme un cachito, jóvenes, me están escribiendo sus compañeros que no entran, que entran, todo un lío es. Espérenme un cachito. Ya. El teorema de Stokes. El teorema de Stokes ha sido formulado por primera vez por otro caballero que se llamaba William Thomson, pero ha sido llevado, digamos, a su perfeccionamiento, o ha sido más divulgado, digamos, por George Gabriel Stokes. Pero seguramente este señor Thomson no está muy contento, ¿no? Este teorema es una generalización del teorema de Grimm. El teorema de Grimm. Ay, perdón, siguen escribiendo. Sigamos. Es una generalización porque el teorema de Grimm estaba constreñido al uso del plano XY. Las curvas estaban contenidas en el plano XY y ese era su plano osculador y eran curvas planas, y sobre esas curvas planas podíamos aplicar ese teorema, ¿no? El teorema de Stokes. Perdón, el teorema de Grimm. El teorema de Stokes hace básicamente lo mismo. Sin embargo, se libera del plano XY y ahora la curva puede ser cualquier curva, puede ser una curva ladeada, puede ser una curva que resulta de la intersección de una esfera con un plano o de superficies más complejas. Pero al principio la idea sigue siendo la misma. Veamos qué dice este teorema o cuál es el teorema. El teorema, fíjense, acá está. Este es la expresión o el teorema reflejado en esta ecuación. Y es básicamente la misma que el teorema de Grimm. Porque si ustedes se acuerdan, aquí poníamos el rotacional 2D de la función. Ese rotacional en inglés se dice curl. Significa rotacional también. Es lo mismo. O lo que es lo mismo, yo diría, el rotacional sería el producto vectorial del operador nabla con el campo vectorial, que también representa lo mismo, significa lo mismo. Y lo que nosotros hacíamos en el teorema de Grimm es colocar el rotacional. Yo puse rotacional, no puse curl. Rotacional
2D de la función vectorial. Esa era la única diferencia, digamos, con lo que tenemos ahora. Porque ya no tengo la limitación del 2D, desaparece eso y simplemente tengo el rotacional de la función. Básicamente es lo mismo. Para que yo aplique este teorema se tienen que cumplir ciertas condiciones. Una, la superficie tiene que ser bilateral. ¿Qué quiere decir superficie bilateral? Todas las superficies, jóvenes, en general son bilaterales, porque tienen normalmente dos caras, ¿no? La esfera, fíjense, tiene una cara interna y una cara externa. Un cubo tiene una cara interna y tiene una cara externa. Son superficies bilaterales. Y al ser superficie bilateral, tienen una superficie asociada a su vector normal. El vector normal puede ser saliente o puede ser entrante, digamos, a la superficie. Y si se acuerdan, no sé si lo harán, sin embargo, de que el vector normal sirve como un elemento de comparación para determinar el flujo, por ejemplo, que está atravesando una determinada superficie. El vector normal es importante, y es importante darse cuenta que son superficies bilaterales. Ahora, estas superficies las puedo expresar de forma vectorial, usando el vector de posición como ese elemento aglutinador, digamos, que dependa de U y de B, para expresar una superficie como una forma vectorial, y además tiene que tener su vector normal siempre. O sea, no puedo calcular absolutamente nada en un punto de una superficie donde no tengo un vector normal. Las superficies tienen que tener vectores normales. Las superficies tienen que ser espacios vectoriales de planos tangentes, porque un plano tangente necesita un vector normal, ¿no? Para ser definido. Son superficies de Riemann. Son superficies de Riemann. Y tienen que ser continuas, por supuesto. Tiene que haber el vector normal en todos los puntos de la curva, de la superficie. Además, consideramos de que las derivadas cruzadas son iguales, es decir, que se verifica el teorema de Schwarz, así se llama, y que siempre, al igual que en el teorema de Grimm, cuando yo resuelva la integral de línea, esta debe ser resuelta o debe ser recorrida en sentido positivo. El sentido positivo, bueno, acá está explicado, bueno, no está explicado en realidad, pero ya lo hemos explicado en el anterior teorema, y el sentido positivo uno tiene que darse cuenta, una de las mejores maneras de darse cuenta es pensando que nos vamos a mover alrededor de la curva y que nuestra mano izquierda siempre va a estar tocando la superficie. Imagínense, eso siempre sucede cuando habilito mis lápices. ¿Por qué será? Eso es un misterio muy misterioso. Sigamos, esto ya hemos avanzado. Estamos acá, se ha ido hasta arriba. Acá. Fíjense, puedo tener dos tipos de superficies. Una superficie, por ejemplo, así, la parte superior de una esfera. Y yo tengo que caminar en este sentido. Ese es mi sentido positivo. Si yo soy una persona que está aquí, caminando a lo largo de la curva que es la frontera de esa semiesfera, mi mano izquierda tiene que estar tocando la superficie. Y mi mano derecha no interesa. Entonces, si ustedes ven ese dibujito, esto que es bien grande es mi mano izquierda. Esto. Y estoy tocando la superficie. Tengo que caminar necesariamente en ese sentido. Pero, fíjense, yo podría tener otro tipo de superficie como esta. Si yo camino en el mismo sentido del caballero de arriba, así, y pienso que estoy caminando en sentido positivo, esta es mi mano derecha y mi mano izquierda sigue siendo esta. ¿Ustedes creen que toca algo? No toca absolutamente nada ahora, está tocando al aire. Entonces no puede caminar en el sentido que yo pienso que es de sentido antihorario. No puedo caminar en este sentido. Porque si camino en este sentido por el borde de la superficie, mi mano izquierda, fíjense, toca al aire. Mi mano izquierda tocará el hemisferio norte de la esfera, lo que tengo arriba, con rosado, pero no lo que tengo con celeste abajo. Por lo tanto, este hombrecito tiene que ponerse de cabeza.
Este caballero se tiene que poner de cabeza, así. Estos son sus pies. Una mano y su otra mano. Ahora su mano izquierda, va a tocar la superficie. Pero para que toque la superficie, ahora tiene que moverse en el otro sentido. Y ese es el sentido positivo en este caso, y el sentido positivo en este caso. Me he tomado, no sé, un minuto para tratar de dibujar estas cosas que estoy mostrándoles. Espero que se acuerden. Espero que se acuerden. Y esto es importante, porque este teorema hay que evaluarlo cuando resolvemos la integral de línea en sentido positivo, manteniendo su mano izquierda sobre la superficie. Y la única manera de hacer eso en la superficie celeste que tengo abajo es caminando de cabeza y en el otro sentido. Y en el otro sentido. ¿De acuerdo? Acá hay un dibujito un poquito más prolijo, digamos, de lo que estoy tratando de explicar, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero es mejor se ve con esa persona que camina sobre la frontera de la superficie. Y este teorema, al igual que el teorema de Grimm, cuantifica básicamente lo mismo. Me muestra que los cambios totales del flujo externos a la curva son igual a la suma de los pequeños cambios del flujo dentro de la curva. Entonces, tengo, al igual que en el caso del teorema de Grimm, la superficie que está limitada por esta curva, una curva cualquiera. Vamos a suponer que estoy viendo desde aquí arriba, o desde acá hacia adentro de esta semiesfera, y veo eso. Y este teorema lo que me está cuantificando es el flujo total que circula por acá, por afuera, y lo compara o lo iguala con los flujos pequeños que aparecen dentro de la curva. Y esos flujos pequeños, totalizados, todos los que están dentro de la curva, tienen que ser igual a todo el flujo que está recorriendo, digamos, la parte externa de la superficie. Es lo que dice este teorema, es lo que se entiende, o sea, no es solo la ecuación. A veces, el otro día he tomado exámenes de competencia para los ayudantes, y el teorema de Grimm o de Stokes pone esto, ¿no? Y escriben el teorema de Stokes, pero nadie sabe lo que significa este lado de la ecuación, ni lo que significa este otro lado de la ecuación, y se supone que van a ser ayudantes, digamos. No puede ser, pues un ayudante tiene que saber todo. El que es ayudante tiene que saber todo, no solo resolver el ejercicio. Eso es secundario. Resolver el ejercicio es secundario, en mi opinión, porque me lo puede calcular, no sé, cualquier aplicación, mi máquina de calcular, cualquier integral que quiera hacer, eso me lo va a hacer. Pero si no entiendo lo que estoy haciendo, es como hablar un idioma sin saber lo que estoy hablando. Y algo importante del teorema de Stokes, jóvenes, lo fundamental, la cherry sobre la torta, el non plus ultra del concepto, lo que ustedes quieran, o sea, algo grandioso de este teorema, algo sorprendente de este teorema, es que la superficie misma no importa. Lo único que importa es la curva. Y esa curva la puedo generar con la intersección de diferentes superficies. Escuchen bien lo que estoy hablando, porque yo me puedo dar el lujo de elegir una superficie, incluso que no me lo hayan dado en el problema. Yo puedo elegir y puedo darme esa superficie, pero la única condición es que esa superficie también se encuentre limitada por la misma curva. En realidad, en el teorema de Stokes, al igual que en el teorema de Grimm, lo único que importa es la curva, no la región que estoy encerrando realmente. Solo que en el teorema de Grimm no se observa este hecho, ¿no? Porque la superficie es única, es el plano X100. En cambio, en superficies más generales, tengo más curvas. Imagínense esto. Tengo una esfera que lo intersecto con un plano. Lo intersecto con un plano. Y el resultado me da esta curva, la curva de intersección. Esa curvita que tengo ahí, lo podemos poner más bonito en nuestro dibujo. Digamos, este es mi plano. Este es el plano celeste. Es así. Cuando yo veo esto, veo la curva C lo he pintado de un celeste un poquito más claro. Lo voy a
poner y luego con su nombre, C. Esa es la curva. En realidad, lo único que importa con el teorema de Stokes es esa curva C. Y esa curva C está encerrando a dos superficies. A la parte superior de la esfera y a la región encerrada del plano. Por lo tanto, cualquiera de esas dos superficies sirven para cuantificar la integral de superficie. Porque el teorema de Stokes está relacionando una integral de línea por el lado izquierdo con una integral de superficie en el lado derecho. Ahora, esta superficie S, puedo elegirla yo de acuerdo a mi mejor criterio. Puedo elegir o el plano o puedo elegir la parte de la esfera, no sé, la que me sea más fácil para resolver la integral de superficie. Incluso me puedo inventar otra superficie más que no esté ahí en el problema y que esté contenida o que contenga, digamos, también a la misma curva C. Por lo tanto, eso es lo verdaderamente lindo, lo verdaderamente sorprendente del teorema de Stokes, porque me da hartas facilidades, ¿no?, para poder resolver. O sea, no tengo que estar limitado a la esfera o al plano. Yo puedo elegir entre la esfera y el plano, en este ejemplo, o en este dibujo que les acabo de hacer, para que yo cuantifique o para que yo evalúe esta parte derecha de la ecuación. En cambio, esta se mantiene con la misma curva C, esa es única. Por eso este párrafo está encerrado, o esta idea está encerrada, digamos, o enmarcada y resaltada con color verde, porque estoy queriendo mostrarles algo que les va a ser útiles si es que se acuerdan de lo que estamos hablando. O que les va a ser útil, en realidad, ¿no?, si es que se acuerdan de lo que estamos hablando, porque si no, seguirán patinando, digamos, queriendo hacer algo con la esfera, cuando posiblemente el plano me lo hacía más fácil. ¿De acuerdo? En estos dibujitos estoy haciendo eso. Fíjense, la curva está acá abajo. Yo tengo una superficie y tengo dos. Yo podría elegir esta, posiblemente la verde, o en este caso, en este se ve mejor. Tengo un campo vectorial en el espacio, son esas flechitas rojas que están atravesando esta curva. Esa curva. Pero esa curva está encerrada por este plano o por esta forma paraboloidal que tengo acá. Un paraboloide parece, ¿no?, en la parte de arriba. Puedo escoger cualquiera de las superficies, esta o esta superficie que está acá abajo, para evaluar mi integral de superficie. Entonces, no se olviden de eso. Eso es importante. Eso es importante y es útil cuando uno resuelve problemas. Una conclusión inmediata, algo que se puede observar de manera inmediata y que está en esta nota, dice lo siguiente. Si tengo una superficie cerrada, no puedo aplicar el teorema de Stokes, porque el teorema de Stokes se aplica solamente en superficies cerradas o superficies que tienen un borde, la parte de una esfera, la parte de un plano, etcétera, etcétera. Pero si quiero aplicar el teorema de Stokes sobre una esfera, no puedo aplicar, porque la esfera no tiene borde, ¿no? Es autocontenida. No tiene un borde, no tiene una frontera, la esfera. El teorema de Stokes no se puede aplicar acá. Y si quisiese aplicar en este teorema o en este tipo de superficies este teorema, el resultado siempre va a ser cero, porque no voy a poder calcular la integral de línea, porque no hay una curva. No hay una curva. ¿De acuerdo? Es lo que dice esta nota. Si se tiene una superficie cerrada, sin frontera, esto implica que la integral de línea sobre la frontera C es cero, porque no existe la curva. Por lo tanto, el teorema de Stokes se lo expresará así. Si yo veo alguna vez esto en algún libro y me dice, esta superficie tiene esta característica, yo inmediatamente tengo que pensar de que a lo que se están refiriendo es a una superficie cerrada, sin frontera. ¿De acuerdo? Y eso es todo el teorema de Stokes. No vamos a demostrar el teorema en todos los libros, la demostración, así que entonces vamos a concentrar más en la parte intuitiva del teorema y en los ejemplos que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Lo más importante para nosotros que estamos estudiando ingeniería es la aplicación de esta ecuación, o bueno, en realidad no de esa, este es un caso particular, de esta, ¿no? De esta ecuación. Este es el teorema de Stokes,
o el teorema de William-Thomson, y sirve para cualquier tipo de superficie. Es lo mismo que el teorema de Green, solo que Green siempre utiliza como superficie el plano XY. En cambio, con Stokes, la superficie puede ser una parte de una esfera, la parte de un plano, la parte de un paraboloide, la parte de un cono, no sé, lo que sea, ya es mucho más general. Veamos nuestro ejemplo. Empecemos con nuestro ejemplo. Verificaremos el teorema de Stokes si el campo vectorial es este. Este es el campo vectorial que si yo evalúo la integral de línea, lo que estaría cuantificando es cuál es el flujo que recorre alrededor de la curva, de la curva C. Eso es la integral de línea. O los pequeños flujos que aparecen en la superficie dentro de la curva. Eso dice el teorema de Stokes. Y ese campo vectorial, el protagonista, digamos, de este ejemplo, es este campo vectorial. Es un campo vectorial en base canónica. Cuando veamos coordenadas curvilíneas en el siguiente capítulo, este campo vectorial puede estar en coordenadas cilíndricas, esféricas, en general en coordenadas curvilíneas, ¿no? Y la superficie, vamos a hacer varias con el mismo tipo de superficie porque de distintas formas. Y la superficie es un plano bien sencillo, es un plano que se corta en x igual a 1, que se corta en y igual a 1 y que se corta en z igual a 1. Pregunta para la clase, para que no sea un monólogo. Este plano, esta ecuación, ¿es un espacio vectorial o no? X más y más z igual a 1, ¿es un espacio vectorial o no? No, Inge. ¿Por qué no es? En este caso es un plano, Inge. Sí, pero los espacios vectoriales tienen geometría. Hay espacios vectoriales que se parecen a un plano, que son un plano. Todos los vectores viven contenidos en ese plano. Hay espacios vectoriales que viven sobre una recta. Son espacios vectoriales de dimensión 1. La pregunta es, ¿este plano podrá ser un espacio vectorial o no? ¿Qué dice? La respuesta de su compañero estaba bien, sin embargo, solo que su explicación de por qué no es, esa es la parte donde tiene algo de limitación, digamos. Pero no estaba tan mal, digamos, su respuesta. No es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no tiene el elemento privilegiado. El elemento privilegiado de cualquier espacio vectorial es el vector nulo. Y este plano no pasa por el origen de coordenadas. Se corta en unos, en y en z, ¿no? Y en x. Es decir, que está por encima. Hay una traslación del plano respecto al origen de coordenadas. Y eso le quita su naturaleza de espacio vectorial. Los planos son espacios vectoriales, pero solamente los planos homogéneos, los planos que están igualados a cero. Eso han debido ver en álgebra lineal, cuando veían espacios vectoriales y espacios vectoriales con productos internos. Este es un plano simplemente, pero es un plano, un espacio vectorial un poco más genérico, ¿no? Yo diría que es un espacio vectorial de rima. ¿De acuerdo? O sí, una cosa así, con bases locales. Bueno, en este caso solo va a tener una base. No, van a tener muchas bases. Un espacio vectorial tiene infinitas bases. Lo que va a ser única va a ser su vector normal. Este no es un espacio vectorial. Podría ser si en lugar de 1 coloco 0. Y el resultado no cambia nada, ¿no? Simplemente es un concepto. Y dice que sus vectores normales a esta superficie están apuntando hacia afuera. En el primer octante, con normales apuntando hacia afuera, hacia arriba en realidad. Acuérdense de lo que hemos aprendido en integrales de superficie. Cuando veíamos integrales de superficie, era importante la elección del vector normal. Eso me está haciendo recuerdo de este ejercicio. Primer octante con sus normales apuntando hacia afuera. Quiere decir que el vector normal de este plano es el ascendente, no el descendente, porque puedo estar mi vector normal así o así, ¿no? Pero el criterio que se utiliza es el elegir este y desechar este. Ambos son vectores normales, pero el sentido que tengo que elegir es el vector con el sentido ascendente. Estos son comandos en MATLAB, para los que no saben todavía, o los que están aprendiendo, para dibujar tanto la superficie, el plano, como el campo vectorial.
Fíjense lo que estamos haciendo, una breve explicación de estos comandos. Estoy dándole valores a X, y le voy a dar valores, estoy formando una matriz fila o una matriz columna, ¿de acuerdo? En MATLAB es lo que estoy haciendo. Y lo estoy haciendo con el comando linspace, líneas en el espacio, una cosa así. Ese es el comando que me permite formar una matriz fila o una matriz columna. Y estoy metiendo en el rango de 0 a 2, 5 datos. Entre el 0 y el 2 estoy metiendo 5 datos. O sea, no estoy metiendo muchos. Y luego digo que Y sea igual que X y que Z sea igual que X. Por lo tanto, con eso ya he formado una matriz volumétrica. Una matriz de 5 por 5, digamos, 5 de base, 5 de altura y 5 de profundidad. Tengo todos esos datos. 5 por 5, 25. 25 por 5, ¿cuántos 25 por 5? 125. 125 datos he generado con esas dos líneas de comando. Luego, con esas líneas de comando voy a armar matrices. La matriz MX es como si fuese mi variable X, pero ahora se va a llamar matriz. Matriz MX, mi matriz MY y mi matriz MZ. Es como si fuesen las variables X, Y y Z, pero que ahora son variables matriciales. Y se forma con este comando, con el comando meshgrid. Y estoy usando X, Y y Z para formar estas variables matriciales. Y luego esas variables matriciales van a servir para yo dibujar o para escribir las componentes del campo vectorial. Por ejemplo, la componente en la dirección de Y es X por Y. Entonces, en lugar de utilizar X y Y, voy a usar las componentes matriciales. X es MX multiplicado por MY. Es como multiplicar X por Y. Pero reitero, no estoy usando X ni Y. Estoy usando las matrices, las variables matriciales. MX, MY y MZ. Cuando dibujan campos vectoriales, hay que hacer eso. Hay que trabajar con matrices vectoriales. ¿Por qué tengo que trabajar con matrices, con variables matriciales, mejor dicho? Porque necesito dibujar el vector en el punto donde está ubicado en el espacio. No solo voy a dibujar el vector, sino además lo tengo que ubicar en el punto donde está. Por eso se forman matrices. Por lo tanto, la primera componente de este vector le estoy llamando U. A la siguiente le estoy llamando B. Y la siguiente le estoy llamando W. A las componentes. U va a ser X por Y, pero estoy usando las variables matriciales. MX por MY. La componente B es 2 veces X por Z. Fíjense, eso es exactamente lo que estoy poniendo acá. 2 veces X, en lugar de esto colocando MX, por Z. En lugar de esto estoy colocando MZ. Y fíjense la sintaxis, ¿no? Como estoy usando. Para multiplicar se coloca MX, punto, el asterisco significa producto, MY. Entonces hay un puntito después del primer término que se está multiplicando. Acá también, MY punto. Y estoy luego definiendo la tercera componente, que es 3 veces YZ. Eso es 3 veces por MY punto asterisco MZ. Listo. Y con el comando Kyber 3, porque estoy dibujando en el espacio, grafico MX, MY, MZ, los vectores en sus ubicaciones. M, B y W. Estoy graficando los vectores, las componentes U, B y W, y cada uno en su propia ubicación, MX, MY y MZ. Y le pongo grid on para darle un poquito de orden a mi gráfico. Y luego lo mantengo. Digo, hold on. Con eso digo, vamos a seguir utilizando el dibujo, le estoy diciendo, y lo mantengo con el comando hold on. Manténme, está diciendo con eso. Y ahora voy a graficar mi plano, este plano, una parte de ese plano por lo menos. Y voy a decir, nuevamente voy a usar las variables X y Y para graficar ese plano. Ahora es como si el MATLAB estuviera viendo solo a partir de la parte amarilla, pero manteniendo la parte celeste. MX, construyo nuevamente una matriz, de otra forma en este caso, con el meshgrid, aquí lo hice de otra forma. Linspace, estoy metiendo 50 datos en el rango de 0 a 1, tanto a X como a Y. Y luego grafico el plano. La variable Z, estoy despejando Z, eso es 1 menos X menos Z. Y digo, graficar el plano, surf X, Y. Entonces, con la parte celeste estoy graficando el campo vectorial y con la parte amarilla estoy graficando el plano. Y quiero ver cómo ese campo vectorial está atravesando el plano. Y es eso, mi gráfico. ¿De acuerdo? Fíjense el gráfico.
que yo tengo es un gráfico de un cuadrado en realidad, ¿no? Aunque en el primer octante voy a tener un triángulo que yo lo he remarcado con la parte amarilla, digamos. Este es el triángulo en realidad en el primer octante. Esto es la continuación que va hacia abajo, la parte azul. Pero a mí me interesa solo la parte de arriba, porque ahí es el flujo que quiero atravesar. ¿De acuerdo? Eso cuando defina mis límites, seguramente voy a colocar esos límites, ¿no? De acuerdo. En este caso, en este primer ejercicio, lo único que voy a hacer es verificar el teorema de Green. Y cuando me dicen verificar, tengo que demostrar que el resultado que yo voy a obtener al resolver la integral de línea va a ser similar, va a ser igual, va a ser el mismo que el resultado cuando resuelva la integral de superficie. Acá es importante, jóvenes, es importante que practiquen, que recuerden, que resuelvan integrales de superficie, porque esto es pura integral de superficie. Esa es su gráfica. Yo estoy queriendo ver solo en esta parte, en el primer octante, en este triángulo. Esta parte está de más, digamos. Yo quiero ver el flujo que atraviesa. Fíjense el campo vectorial cómo va atravesando, ¿no? Es como no sé, un fluido que está atravesando la parte amarilla de ese plano. En esa forma triangular solamente quiero evaluar. La integral de línea. Me hice un dibujito más visible, digamos, más fácil. La ecuación del plano es x más y más z igual a 1. Por lo tanto, corto en 1 en x, corto en 1 en y y corto en 1 en z. No es un espacio vectorial porque, fíjense, el origen de coordenadas está por acá. Y este plano no contiene el origen de coordenadas, por lo tanto es un espacio afín. Así se llama este espacio. Un espacio vectorial afín. Y si le preguntan a su docente de álgebra lineal, les va a decir, ese no es un espacio vectorial porque no tiene el vector más importante, el vector nulo. Ya no importa, pero este es el flujo que quiero ver cómo atraviesa mi campo vectorial, ¿no? Mi campo vectorial estará atravesando así, no sé cómo estará atravesando. Tal vez así, aunque en el dibujo parece que va así. Parece que va así. Si va así, es coincidente con el vector ascendente que les he dibujado ahí. Que les he dibujado y que me va a servir para resolver la integral de superficie. Bueno, la integral de línea. Tengo tres trayectorias. La trayectoria es C1, digamos en el plano XY. La trayectoria es C2 en el plano YZ. Y la trayectoria es C3 que está en el plano XZ. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Bueno, la ecuación de esta recta va a ser x más y igual a 1. Esa es su ecuación. Pero eso sería un plano, ¿no? Tengo que intersectarlo con otro plano. Y ese otro plano es z igual a 0. La intersección de esos dos me da la recta que tengo en el plano XY. Fíjense lo importante que son los conceptos, ¿no? Pone simplemente x más y igual a 1. Está mal, pues está hablando mal. Está hablando cosas que no son. Me está mostrando esto como si fuese una recta, pero en el espacio yo sé que esto es un plano. O sea, y no me puede discutir, ¿no? No me puede decir, ingeniero, pero ¿acaso no le han enseñado? Esto es una recta. Yo le diría, yo ya me he desprendido del plano XY, yo ya vivo en otra dimensión, yo vivo en el espacio. Por lo tanto, esto para mí es un plano, y si yo quiero la recta, lo tengo que intersectar con este otro plano. Y tengo recién la recta negra. Y eso es lo importante. En realidad estoy describiendo cosas de la realidad, ¿no? Las matemáticas hacen eso. Su ecuación es esta. Por lo tanto, voy a usar parametrización de Monge, ¿no? Voy a usar x, que sea x nomás, por ejemplo. Estoy parametrizando el plano. Y que sea x, porque voy a despejar de ahí. Y va a ser igual a 1 menos x. 1 menos x. X lo estoy llevando al otro lado. Con la ecuación del plano tengo esas dos parametrizaciones. Y z va a ser 0. Fíjense, es importante, si no, nos faltaría la variable z, ¿no? Esas son las ecuaciones. Parametrización de Monge estoy usando. Y es lo que pongo acá. X va a ser igual a x, por lo tanto su forma diferencial va a ser diferencial de x. Y es igual a 1 menos x. Perfecto, aquí está. Y su diferencial va a ser diferencial de y va a ser igual a menos diferencial de x. Z es igual a 0 y su forma diferencial es 0. La integral de línea es esta la que tengo que resolver. Y no estoy poniendo el pequeño círculo que debería poner, digamos, porque ahora estoy evaluando una trayectoria abierta, ¿no? No es cerrada. No es el triángulo. Cuando sí es el triángulo, recién se vuelve una integral cerrada. El campo vectorial de andado era este. XY, 2XZ y 3YZ, el que hemos dibujado acá. Es el campo vectorial.
que lo tengo que multiplicar con el diferencial de R, y el diferencial de R no se olviden que es diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Pero diferencial de X vale diferencial de X, diferencial de Y vale menos diferencial de X, y diferencial de Z vale 0. ¿Y de dónde a dónde? No se olviden de que tienen que evaluar en sentido antihorario. Me estoy moviendo de acá hasta acá. Mi mano izquierda tiene que estar tocando la superficie celeste. No se olviden de esas cosas. Y como estoy colocando límites para X partiré de 1, que es este punto, y llegaré caminando, caminando hasta acá, y en este punto X vale 0. Por lo tanto, mis límites van de 1 a 0. Hago los productos. Z vale 0, por lo tanto este se anula también porque Z vale 0, y voy a tener simplemente X por Y. X es X y Y vale 1 menos X por el diferencial de X, y esto hay que integrar. Y el resultado de esa integral vale 1/6. Negativo. Quiere decir que estoy moviéndome en sentido contrario al flujo en esa trayectoria. Trayectoria 2. Esta es la trayectoria C2. Voy a borrar todo esto para anotar cuáles serían sus ecuaciones de la trayectoria C2. En la trayectoria C2, X es 0. Por lo tanto, esa es la primera ecuación. X es igual a 0. Un plano. Y el otro plano será Y más Z igual a 1. Esa es la recta en el plano Y, Z. Si Y vale 0, Z vale 1. Y si Z vale 0, Y vale 1. Esto es Z, ¿no? No se olviden. Voy a hacer parametrización de Monge nuevamente. Puedo despejar o Z o Y y ya tengo mis variables. Por ejemplo, podría despejar X. Bueno, en este caso X se queda fijo. Se queda como 0 nomás. Y que sea Y nomás, digamos. X es 0 nomás. Y vale Y. Y me va a servir como variable de parametrización. Y. Y Z, por lo tanto, va a ser 1 menos Y. Diferencial de X vale 0, diferencial de Y es diferencial de Y, y diferencial de Z es menos diferencial de Y. O podría despejar Y y colocar Z, ¿no? Es indistinto, ¿no? Es lo mismo. Vamos a ver qué hemos hecho acá. X es igual a 0, por lo tanto su diferencial es diferencial de X es 0 también. Y se mantiene como Y nomás, está bien, estoy manteniendo este orden. Su diferencial es lo mismo, y Z vale 1 menos Y, por lo tanto el diferencial de Z es menos el diferencial de Y. La integral de línea que voy a resolver sigue siendo la misma, solo ha cambiado la trayectoria, pero la integral de línea sigue siendo la misma. Por eso cambia esto, porque esto depende de la trayectoria. Esto es diferente a lo que teníamos antes, ¿no? Pero el campo vectorial sigue siendo el mismo. Hacemos los productos, simplificamos, reemplazamos lo que haya que reemplazar, porque en el primer resultado de eliminar la variable X me queda un Z, pero mi variable de integración es X. Por lo tanto, los reemplazamos en términos, perdón, esto debería ser Y, creo, o X. A ver, este se anula, este me queda diferencial de Y, es este. No, diferencial de Y. Bueno, en realidad debería ser diferencial de Z, ¿no? Pero el diferencial de Z es menos diferencial de Y, que es este. Aquí en el documento decía X, hay que corregir. Y los límites, como estoy colocando para Y estoy partiendo desde este punto hasta acá. Que es lo mismo, de 1 hasta 0. Y el resultado vale 1/2. Quiere decir que me estoy moviendo a favor del campo vectorial en esa trayectoria. Y hacemos exactamente lo mismo para la trayectoria C3. X igual a X, su diferencial, Y es igual a 0, porque ahora ese es el plano, porque estamos hablando de esta trayectoria, en ese sentido, porque así mi mano izquierda está apuntando a la región azul, nunca se olviden de eso, y ya está. Y X es la que es 0 ahora, no, perdón, Y es la que es 0 ahora, y a partir de eso, haciendo parametrización de Monge, podemos encontrar un resultado final haciendo exactamente lo mismo que 0. Listo, la integral total, por lo tanto, va a ser menos 1/6, que era el resultado de la primera trayectoria, más 1/2, que es el resultado de la segunda trayectoria, y 0, que es el resultado de la tercera trayectoria. Y el resultado es 1/3.
En general, en el balance general, jóvenes, el campo vectorial ayuda más que perjudicar, que estorbar. El campo vectorial me está ayudando porque el resultado general es 1/3 y es positivo. Aunque hay trayectorias, como la trayectoria C1, donde el campo vectorial se opone, ¿no? Pero su oposición es pequeñito en comparación a la otra trayectoria, que es 1/2, que es más grande que 1/6. En general, el campo vectorial me ayuda. Perfecto. Ese es el resultado de la integral de línea. La integral de superficie. La integral de superficie hay que calcularlo sobre el campo vectorial, pero no directamente sobre el campo vectorial. La integral de superficie, el campo vectorial en la integral de superficie, previamente hay que calcular su rotacional, el rotacional del campo vectorial. Porque eso les decía, ¿no? Si tengo mi triángulo, el teorema de Grimm lo que está haciendo, el teorema de Stokes está haciendo esto, ¿no? Está evaluando el flujo externo, así. Lo que está ocurriendo afuera es como una muralla, la curva, es como una muralla. Está evaluando eso. Cuando yo evalúo la integral de línea, estoy evaluando eso. Y cuando evalúo la integral de superficie, estoy evaluando los rotacionales del campo vectorial que existe dentro. Es como si dijera, al agua lo voy a encerrar en una curva y eso va a provocar un movimiento rotacional acá. Muchos flujos pequeñitos van a aparecer. Y eso es lo que ocurre en la realidad realmente. Por eso es tan linda la matemática, ¿no? Y entonces tengo que cuantificar todos estos pequeños rotacionales que aparecen como consecuencia de haber encerrado el campo vectorial en ese triángulo. Por lo tanto, tengo que calcular el rotacional. Sigamos. Bueno, el rotacional se calcula de esta forma. Estamos en la base canónica. El resultado de ese rotacional es este, o este que lo he puesto ya como resultado final. Se trata de una integral de superficie. Entonces, o proyecto mi superficie. Este dibujo que está súper rayado lo voy a limpiar. Nos va a servir. Puedo resolver esto de varias formas, ¿no? Puedo proyectarlo sobre el plano XY. Y yo lo voy a proyectar sobre el plano XY y pongo mis límites aquí y el elemento de área lo calculo como la raíz de 1 más la derivada de z respecto de x al cuadrado más la derivada de z respecto de y al cuadrado. Entonces tengo que encontrar esas derivadas y construir esa cantidad subintegral. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es de que a la superficie lo parametrice, lo lleve a su forma vectorial y así evalúo ya sin proyectar directamente sobre la propia superficie y tomando en cuenta su campo de existencia. Entonces, en este caso parece que yo me he decantado por parametrizar la superficie. Lo voy a llevar a su forma vectorial. La forma vectorial de nuestra superficie es esta. Esta. X igual a X. Y es igual a Y. Como es superficie, tiene que tener dos variables, ¿no? Dos parámetros. Las curvas tienen solo uno. El parámetro T o, alternativamente, el parámetro arco. Pero la superficie tiene dos parámetros. Dos parámetros libres, que en la visión del álgebra lineal son las variables libres. Son las variables libres cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones. Y X es igual a X, Y es igual a Y, y Z depende de X y de Y, porque lo único que estoy haciendo es despejar de la ecuación del plano esto. Y esta es la solución a ese sistema de ecuaciones. Álgebra lineal nuevamente, ¿no? Es la solución de ese sistema de ecuaciones. Una ecuación con una sola incógnita. Y su solución es X y es Z. X es X nomás, Y es Y, y Z vale 1 menos X menos Y. Álgebra lineal nuevamente. El álgebra lineal es fundamental. Se hace harto con álgebra lineal. Yo estoy usando álgebra lineal acá. Por lo tanto, tengo mi forma vectorial. Ahora, si no quieren llamarle X, llámenle U. Y si no quieren llamarle Y, llámenle B. Entonces sería X igual a U, Y igual a B, y Z va a ser igual a 1 menos U menos B. Es lo mismo. Entonces ya puedo hallar el elemento vectorial de área fácilmente haciendo el producto vectorial. Hacemos ese producto vectorial porque lo único que tengo que hacer es derivar esta función respecto de X. 1, 0, menos 1. Perfecto. Luego respecto de Y, 0, 1, menos 1. Perfecto. Su producto vectorial es este. Ya está, tengo que multiplicar ahora el rotacional del campo vectorial con el vector normal del plano. Y ya está, tengo este resultado. En este resultado mis variables son X y Y, que son las variables libres, X y Y.
Z está de más, pero Z lo tengo que eliminar, y para eliminarlo voy a usar la ecuación del plano, porque el plano es mi comodín, si ustedes quieren. Entonces, en lugar de colocar Z, voy a colocar 1 menos X menos Y, que es esto, el valor de Z que tenía acá. Ya está, todo está en términos de X y de Y. Esta es la expresión que tengo que integrar, y mis límites tengo que colocar en el campo de existencia de este espacio vectorial. Y su campo de existencia sigue siendo la proyección en el plano XY. Porque no se olviden de que las variables libres que estoy usando son X y Y. Por lo tanto, tengo que colocar límites en las variables X y Y. Es decir, en la proyección del triángulo sobre el plano XY. Y ese es un triángulo. X que varíe de 0 a 1. Fíjense, para que lo veamos mejor. Aunque esto está de más, porque esto ya saben ustedes. Esto es X, esto es Y. Entonces estoy diciendo, la primera variable que voy a utilizar es Y. Trazo una recta paralela al eje Y. Y varía desde 0, perfecto, hasta la ecuación de esta recta en el plano XY. La ecuación de esta recta en el plano XY es X más Y igual a 1. Despejo de ahí Y, y eso es 1 menos X. Y esta línea que va desde el eje X hasta esta recta empieza en X igual a 0 y termina en X igual a 1. X, por lo tanto, de 0 a 1. Y el resultado es 1/3. Que era un resultado que esperábamos, ¿no? Un resultado que esperábamos. ¿Alguna duda con este ejercicio, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí, ¿Se entiende? Espero que sí. Ejemplo 2. Dado el campo vectorial con matriz jacobiana dada por este término, fíjense, es un poquito raro al anterior. Ahora me están diciendo de que esto es la matriz jacobiana del campo vectorial. Ya hemos hablado algo de esto, ¿no? De la matriz jacobiana de los campos vectoriales. La matriz jacobiana se construye, fíjense, este es el vector de un campo vectorial ahora, ¿no? Este campo vectorial tiene por componentes, no sé, digamos a P, a Q y a R, que son términos que dependen de X, de Y y de Z en general. P, Q y R. Ese es un campo vectorial cualquiera. En el caso del ejercicio anterior, P valía, a ver, ¿cuánto? P, ¿cuánto valía? Aquí está. P valía, aquí le hemos llamado V y W. Pero P es igual que U, B es igual que Q, y W es igual que R. Entonces sería P, Q y R. Solo son letras. Si alguien se siente confundido o lastimado por usar letras diferentes, no se preocupe mucho. Solo son letras. Le llamé V y W porque usé esas variables en la programación en MATLAB. Pero en general en los libros aparecen como P, Q y R, ¿no? O sea, acá tal vez yo debí haber utilizado P, Q y R, digamos. Ahí me equivoqué, digamos, ahí porque me gusta más diversidad, digamos, en vez de usar solo P, Q y R, usé V y W, digamos, solo por eso. Por lo tanto, cuando yo construyo la matriz jacobiana de un campo vectorial, la primera fila es la derivada de P respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Este será P respecto de X, P respecto de Y y P respecto de Z. Así con color lo vamos a hacer. Este es P respecto de X, P respecto de Y y P respecto de Z. La segunda fila es para la variable Q. Q respecto de X, Q respecto de Y y Q respecto de Z. Y la tercera fila de esa matriz, será R respecto de X, R respecto de Y y R respecto de Z. Ya tengo las derivadas, en realidad, con la matriz jacobiana. Ya tengo las derivadas. Lo único que me tengo que acordar ahora es cuánto vale el rotacional. Porque el rotacional justamente son restas entre derivadas, ¿no? Lo que nos están pidiendo es calcular la circulación a lo largo de la curva de intersección del plano. Es el mismo plano de hace un momento, solo un poquito más alejado del origen de coordenadas, porque el otro plano era igual a 1 y este es igual a 4, con los planos coordenados. En el primer octante también, aunque creo que no me lo aclaran acá.
No, está bien, no es necesario que me lo aclaren, porque las únicas curvas que voy a obtener son estas, ¿no? Esta y esta. Fíjense que este ejercicio, que es muy parecido al anterior, no lo puedo resolver directamente, porque me están pidiendo circulación. A ver, ¿quién me dice qué es la circulación? ¿Qué es la circulación? Jóvenes, ¿qué es circulación? Están estudiando ingeniería, tienen que saber estas cosas. Esto ya con un año estamos hablando de lo mismo. Las circulaciones son integrales de línea en trayectorias cerradas. Eso hemos visto en el capítulo 1, cuando veíamos, no, en el capítulo 2, cuando veíamos integrales vectoriales. Por lo tanto, lo que me están pidiendo en este ejercicio es esto. Una integral de línea del campo vectorial por el diferencial de... Esto me están pidiendo que calcule. No me están diciendo nada, no me están diciendo que verifique ni nada por el estilo. Calcula esto, me están diciendo. La circulación del campo vectorial. Pero para calcular la circulación del campo vectorial, yo necesito el campo vectorial. Y no me han dado el campo vectorial. Lo que me han dado es el jacobiano, o la matriz jacobiana del campo vectorial. Entonces, uno de desesperación en el examen, como a veces ocurre, empezaría a querer integrar, ¿no? Me acordaría de mis conocimientos de ecuaciones diferenciales, integrales y demás cosas. Y diría, voy a integrar desesperadamente. En realidad, eso es no acordarse del teorema de Stokes, porque yo diría, me han pedido esto, porque es una circulación, pero no tengo el campo vectorial y tampoco tengo ganas de integrar absolutamente nada. Entonces le pediré socorro a Stokes o a William Thomson, porque me dicen que yo puedo calcular lo mismo, pero sobre el rotacional del campo vectorial, eso es el operador nabla, el rotacional del campo vectorial por el diferencial de área. El diferencial de área no hay problema, el diferencial de superficie. El diferencial de superficie no hay problema, porque la superficie la tengo identificada. Sé cuánto vale este punto, yo sé esa superficie. Es un plano, me lo han dado. Y necesito el rotacional. Pero tengo el jacobiano, entonces lo puedo hallar fácilmente. Entonces voy a usar Stokes. Voy a usar Stokes. A mí me han pedido esto. Esto es la circulación. Pero yo de manera indirecta voy a calcular esto, porque esto tengo más a la mano. Eso tengo más a la mano. Mi campo vectorial, el rotacional del campo vectorial es esto, ¿no? Me tengo que acordar, por supuesto. Me tengo que acordar esas expresiones, que es fácil de acordarse. Y en el jacobiano es esto, si ustedes se fijan. Fíjense, es bien bonito. En el jacobiano del campo vectorial, el primer término, que es R de Y menos Q de X, está acá. R de Y menos QZ. Y luego tengo el segundo término, que es PZ menos R de X. Esto menos esto. Y el tercer término es Q de X menos P de Y. Q de X menos P de Y. Ya tengo todo. En el jacobiano me han dado todo. Ahora simplemente lo único que tengo que hacer es la primera componente de mi vector, R de Y menos Q de Z. Es decir, esto menos esto. Y eso es Z al cuadrado. Segunda componente, P de Z menos R de Z de X. Esto menos esto. 0. Y tercera componente es Q de X menos P de Y. 0 menos 2XY. Esto. Ya está. Fíjense que obtener el rotacional del campo vectorial a partir de la matriz jacobiana del campo vectorial es súper sencillo.
Eso no está explicado en el Xiao, por ejemplo. Y deberíamos saber, ¿no? Mi plano lo voy a parametrizar como hace rato, voy a usar parametrización de Monge nuevamente. X que se llame X nomás, Y que sea Y nomás y Z de espejo. ¿De acuerdo? Z de espejo. Y fíjense que en esta parametrización de Monge que yo tengo, incluso puedo saber la base del espacio vectorial, la base de ese plano. Es bastante sencillo, es un álgebra lineal, lo han debido aprender. Y la base son las derivadas. Eres respecto de X y eres respecto de Y. Estos dos vectores que han aparecido después de encontrar esas derivadas son una de las infinitas bases que yo tengo para ese espacio vectorial afín, porque no es un espacio vectorial porque está igualado a 4, pero es un espacio vectorial afín, sin el vector nulo. Y el resultado que me ha salido es 1, 1, 1, que casualmente es el vector normal de mi plano. 1, 1, 1. Fíjense que siempre es lo mismo. Todo está bajo la misma óptica, ¿no? Bajo la misma óptica. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es resolver lo que me han pedido. Esto estoy resolviendo, pero lo estoy haciendo de manera indirecta porque en realidad voy a calcular la integral de superficie. Ya tengo el rotacional del campo vectorial. Ya tengo mi elemento de área, que es este. Y haciendo mis productos, mis operaciones, obtenemos esto. Tengo un valor de z que no me sirve para calcular la integral. Lo voy a parametrizar despejando de la ecuación del plano. Simplificamos. Seguimos simplificando, colocamos límites en el plano XY. ¿Y dónde voy a colocar límites? Nuevamente acá. Nuevamente acá. En el plano XY, acá. Porque es el campo de existencia de ese plano. Colocamos nuestros límites ahí. X y Y. Y ya está. El resultado vale 0. Quiere decir que no hay circulación. Que el trabajo es 0. Que estarías realizando al recorrer los lados de ese triángulo que se han formado ahí, un triángulo equilátero. Su resultado es 0. Ahora, ¿eso querrá decir que el campo vectorial es conservativo? No. No quiere decir eso, ¿no? Ese campo vectorial no es conservativo. Me permite sospechar un poquito, como decía la teoría de las integrales de línea, pero en este caso no, porque su rotacional no es 0, su rotacional es esto. Eso es el rotacional del campo vectorial, no es el vector nulo, ¿no? No es irrotacional el campo vectorial, pero de todas formas la integral de línea me está saliendo 0 y porque eso es lo que sale. ¿De acuerdo? Este otro ejercicio es más de lo mismo. Es más de lo mismo, esto lo vamos a pasar rápidamente porque es lo mismo, es el mismo tipo de región, de superficie, solo ha cambiado el campo vectorial. Ya no me dan la ecuación del plano como intersección, me dan simplemente vértices. Es un triángulo, me dice, de vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, pero sigue formando esos triángulos, o esos vértices, mejor dicho, esos que tengo acá, siguen formando un triángulo en el primer octante. Y esa es la región en la que voy a colocar, en la que voy a evaluar el flujo que estoy atravesando. El rotacional, bueno, tengo que colocar o hallar el rotacional de mi campo vectorial, que es un poquito más largo, digamos, es este, es otro campo vectorial. Lo puedo dibujar en MATLAB para ver cómo es el campo vectorial que está atravesando este plano. Puedo hacer las mismas líneas de comando que les he mostrado al principio. Utilizo parametrización de Monge para la superficie, porque ahora no me han dado la ecuación del plano, pero lo puedo hallar yo, ¿no? La ecuación del plano. Puedo encontrar el vector normal de acá a acá, ese vector, mejor dicho, de acá a acá, y luego de acá a acá, hago el producto vectorial, encuentro ese vector normal, y una vez que tengo el vector normal, usando cualquiera de esos puntos, escribo la ecuación del plano. Necesito la ecuación del plano para parametrizar. Y ni siquiera necesitaba hacer eso. Simplemente ponía X más Y más Z igual a 1. Esa es la ecuación del plano. No necesitaba ni siquiera hacer todo esta, encontrar dos vectores que multiplicados vectorialmente me den el vector normal. Porque si esto vale 1, si esto vale 1
y esto vale 1, son 3 unos, 1, 1 y el 1 de acá que ha desaparecido, entonces ese plano tiene que ser así, x más y más z igual a 1, porque si no existe y y z, esto vale 1, si no existen x y y, z vale 1, y si no existe x y z, y vale 1, los vértices que me han dado. El resto del procedimiento es exactamente igual. Hacemos parametrización de Monge, encontramos su vector normal con la parametrización de Monge en el producto, luego encontramos el rotacional de nuestro campo vectorial, que vale esto, hacemos el producto escalar entre el rotacional y el elemento de área, que me da este plano. Ahí tengo un z que lo reemplazo nuevamente con la ecuación de mi plano, todo lo simplificamos, y fíjense, al simplificar me sale menos 2, se simplifica harto acá, se simplifica harto. Y lo único que tengo que hacer es hallar el área del triángulo, de este triángulo. Y este triángulo tiene 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. La mitad de eso es un medio. El resultado, 1. Multiplicado por este 2, ¿no? Porque todo esto me sale un medio, esta integral. Multiplicado por este 2, menos 1. Son 3 ejercicios con la misma superficie, pero enfocados de manera diferente. Les estoy mostrando cosas diferentes que son útiles al momento de que ustedes resuelvan este tipo de ejercicios, ¿no? Ahora vamos a hacer otro interesante, haciendo referencia a esa propiedad que les había mencionado del teorema de Stokes, y es el relativo a que cuando yo utilizo el teorema de Stokes, lo único que interesa en realidad es la curva, no la superficie, y eso es lo que voy a usar, ese concepto voy a usar para resolver el siguiente ejercicio, ¿no? El que vamos a hacer ahora. ¿Está claro, jóvenes? ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando o se están durmiendo? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Ok. Mantengan a raya el sueño. Sigamos. Lo mismo, me están pidiendo calcular una integral de superficie. Ahora me están pidiendo una integral de superficie, pero no es una integral de superficie cualquiera. Es la integral de superficie del rotacional del campo vectorial. Cuando yo veo eso, inmediatamente pienso en el teorema de Stokes, ¿no? Porque no es la integral doble del campo vectorial escalarmente por el elemento diferencial de área. Es el rotacional del campo vectorial. Esto hace la pequeña diferencia, este término. Es el rotacional del campo vectorial. Y como es el rotacional del campo vectorial, entonces inmediatamente yo pensaría en Stokes. Y la trayectoria, no, es otro todavía. Luego hay otro ejercicio, tenemos todavía otro más. Y la trayectoria que me están pidiendo, que me están dando, dice que, o la superficie me están diciendo que es una semiesfera. Aunque este ejercicio lo podemos plantear también usando esa propiedad. Fíjense, esto es bonito. La semiesfera, y de la semiesfera que voy a tomar en cuenta, la que voy a tomar en realidad es la que sea positiva el valor de z, la variable z, ¿no? Z es positivo, con orientación hacia arriba. Y el campo vectorial es este. Ya, muy bien. Empezamos a ver, ¿qué puedo hacer? 1. Puedo resolver la integral de superficie. Para eso puedo parametrizar la ecuación de la esfera y luego integrar. Pero fíjense, la integral puede ser un poco complicado porque tengo un e a la x, tengo un e a la y, tengo algunas formas exponenciales. Y si bien son variables separadas, porque tengo un x con el seno de z, o un x multiplicándose con e a la y, o un y con el z, en realidad las integrales tampoco me parecen que sean muy complicadas. Pero como hay que parametrizar la superficie, eso puede hacerlo difícil, porque voy a tener senos y cosenos ahora en los exponentes y en los argumentos de la función seno. Eso puede ser complicado. Entonces digo, no, a ver, intentaré por otro lado. Iremos por la integral de línea, porque esto me está gritando a voces qué es el teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes evalúa integrales de superficie, que estoy viendo que podría ser complicado, o integrales de línea. En las integrales de línea la ventaja es que solo voy a tener una variable, no dos. A ver, veamos si es que es útil, vayamos, exploremos ese camino. Entonces digo, no, integral de superficie lo descarto y me quedo con este mi amigo. ¿Y gracias a quién? A Stokes. Gracias a Stokes, gracias a William Thomson, a esos dos
grandes matemáticos, ¿no? Entonces voy a ir por el lado de la integral de línea. Esta es la parte de una circunferencia. Fíjense, aquí he tratado de buscar en el internet algo que sea más o menos a lo que yo quiero. Está más fácil, era más fácil de copiar eso que dibujar yo. Esta es la esfera de radio 3. Y la curva que encierra la superficie, es esta circunferencia de radio 3. En el plano XY. Es una circunferencia. Esta circunferencia se llama, como está en el plano XY, se va a llamar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Si en el examen veo una cosa como así, está mal. Le pongo 0. ¿Por qué le pongo 0? Y además me gustaría venir o escuchar lo que me reclaman. Me van a decir, pero ingeniero, usted no sabe, esto es una circunferencia, eso desde la época de Pitágoras. Ellos dirían, no, joven, en la época de Pitágoras sí, pero en la época actual no. Esto para mí es un cilindro, le falta algo más, le falta z igual a 0. Entonces ya no me podrían reclamar, ¿no? Ya no me podrían reclamar. Esta sería la ecuación que estaría faltando. ¿De acuerdo? Porque eso me va a servir para parametrizar, ¿no? Me va a servir para parametrizar. Porque estas son sus ecuaciones. La circunferencia en el plano XY se parametriza facilito. Eso es 3 coseno de tita en X y 3 seno de T, mejor dicho, y en seno de T también en la variable Y. Puedo encontrar fácilmente sus elementos diferenciales. Y la gran cosa en este ejercicio es que Z vale 0. Porque eso me va a eliminar esto, de entradita me va a eliminar esto. El seno de 0 se va a anular porque Z vale 0. Una gran maravilla. Y el coseno de Z se va a volver 1, porque Z vale 0. Entonces, ir por el lado de la integral de línea hace que mi vida sea color de rosas. Más fácil. Así como cuando se enamoran, ¿no? Y dicen y ven todo color de rosas, y todos abrazando a todos, porque nos sentimos felices cuando nos quieren. Y aquí Stokes nos quiere, uno se siente enamorados. Fácil. Mi campo vectorial se ha simplificado enormemente. Mi diferencial de R, por lo tanto, que lo construyo con estos, se reduce a esto. No tengo la tercera componente. Mi campo vectorial se reduce harto. Se reduce este se va a quedar, pero se va a eliminar con este. Este seno de Z se va a anular porque seno de 0 es 0, y este se queda como 1. Y me queda solamente 2y por 3 seno de t. Y Y lo reemplazo por 3 seno de t, y me queda una cosa mucho más sencilla. Me queda, haciendo mis reemplazos, ¿dónde están? Acá. Esto se vuelve 1, este seno de t se va a multiplicar con este seno, este se va a cancelar, se va a multiplicar con este, en realidad se va a volver 0, este se va a volver 0 con este. Que he vuelto a escribir, no sé por qué acá. Y ya está. Creo que acá me he equivocado, ¿no? 6 seno de t multiplicado por 3 seno de t, eso es 18, ¿no? Seno al cuadrado de t, y lo que puse 6 seno de t, creo que puse acá. Lo van a, no, todavía no multipliqué. Simplemente simplifica un poco. No está bien entonces, pensé que me había equivocado. Ese 18 aparece acá, ese que estaba viendo, y me queda un seno cuadrado de t. Esto es fácil de integrar. Con un simple cambio trigonométrico, el resultado es menos 18t. Pi. Y me parece muy bien, está muy bien lo que hemos hecho. Fíjense que este ejercicio lo podía haber resuelto de otra forma. Y decía lo siguiente. Decía, la curva, esta curva que tengo acá, está encerrando a la esfera. Está encerrando a la esfera. Pero también está encerrando a otro plano. Es decir, hay otra superficie que está encerrada también por la misma curva, por esta curva que está en el plano XY y que se llama x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. No hay z. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 3, igual a 9. Esta en realidad, me estoy inventando. Esta.
Y esta curva está encerrando a la esfera, pero también está encerrando a este plano. Y por lo tanto, este plano se llama z igual a 0. Entonces, yo resolvería esta integral en este plano. La integral de superficie en este plano. Y nada más. Y ese plano, cuando digo z igual a 0, su elemento de área es diferencial de x, diferencial de y. Eso es directamente su elemento de área, ¿no? En el plano z igual a 0, su elemento de área es diferencial de x, diferencial de y. No necesito parametrizar nada, no necesito llevarlo a su forma vectorial a mi plano, no necesito construir utilizando los cosenos directores o proyecciones en algún plano. La ecuación del plano es z igual a 0 y su elemento de área es diferencial de x, diferencial de y en coordenadas cartesianas. Y en coordenadas polares es R por el diferencial de R por el diferencial de θ. Entonces, el elemento de área va a ser bien fácil. Para mí, este elemento de área, si quisiera construir, va a ser K. Bueno, escribiremos así mejor para que no se... Esto no está en el documento, estoy explicando a los que han venido a clases, y es esto que está grabándose, nadie lo va a ver, yo sé que nadie lo ve, grabamos en vano. Esto no se olviden que para mí es N. Eso es N por si acaso, aunque no parece, ¿no? Eso es N por el diferencial o por el elemento escalar de área. Eso sé del anterior capítulo. Si no me acuerdo y si no sé de dónde estoy saliendo, hay que revisar el anterior capítulo. Como estoy en el plano XY y la superficie es el plano XY, su vector normal es este, y solo tiene uno y vale K. Por lo tanto, esto vale K. Este vector. Y este diferencial de S vale diferencial de X, diferencial de Y, porque para el plano XY este es su elemento de área en el espacio vectorial XY. Entonces multiplico mi campo vectorial, esto, multiplico por K, por el vector K. En otras palabras, por 0, 0, 1. Solo me queda esto. Solo me queda eso. Más fácil. Tengo que integrar X por E elevado a la Y, por el diferencial de x por el diferencial de y. Pero fíjense, la integral todavía podría ser un poquito complicada, porque voy a tener e elevado a seno de t, y eso es lo que tengo que integrar, porque la curva hay que parametrizar. O voy a usar coordenadas polares, ¿no? Puede ser complicadito la integral, pero esa es otra forma de ver. Y en lugar de usar la esfera, estaría usando el plano XY, porque en el plano XY también está limitado por la misma curva. En este ejercicio creo que era más fácil utilizar la integral de línea porque se simplificaba harto, pero les estoy poniendo como reto encontrar el mismo resultado usando el plano encerrado por esta circunferencia. Porque ambas superficies, el plano y la esfera, están encerradas por la misma curva. ¿De acuerdo? Veamos otro. Evaluar un campo vectorial, este. El campo vectorial es este. Y la superficie es la pirámide, hueca en la base. Esto debería ser A. Puse O. Estamos refiriéndonos a la pirámide es femenina, ¿no? Género femenino. Hueca en la base y de vértices A, B, C, D y E. ¿De acuerdo? Y la gráfica es esta. Esta es la pirámide. Es una pirámide, no está muy explicada de la pregunta, por eso dibujé. La pirámide es de base cuadrada, les faltaba aclarar eso. Ah, no, pero está bien. De base A, B, C, D y E debe ser la punta de la pirámide. No está bien explicada, por eso lo dibujé. La base está acá y la base es hueca. Y las coordenadas que tengo son el origen de coordenadas, esto sería A. En el examen se les va a aclarar mejor si es que no estuviese claro la pregunta, ¿no? O pregunta, B es esto. O yo he copiado mal esa pregunta, digamos. C es esto. D es
1 en X y 1 en Z, y 0 en Y. Esto es la base es eso. A, B, C, D es la base. Y E no es la base, E es el vértice de la pirámide, esto. Y dice que es hueca en la base. Por lo tanto, la parte inferior es hueca. Esto es el teorema de Stokes. Tengo una curva. Tengo una curva. La curva es la parte hueca, la frontera. Y para mí es esto. Esa es la curva. Y esa curva está encerrando a la pirámide, porque esa es la base. Una cosa así, ¿no? Si lo veo, es un tetraedro, que no es un tetraedro. Tiene 4 lados. 1, 2, 3 por la parte de atrás y 4. Y es hueca acá abajo. Simplemente lo he rotado en mi dibujo, es hueco acá abajo. La curva C es la curva que está encerrando a la superficie. Pero mi superficie ahora es una superficie regular por tramos, tiene 4 lados. Tengo el lado del frente, el lado de aquí al lado, de encima, la parte de atrás y la de abajo. Hay 4 lados. Por lo tanto, tengo que resolver 4 integrales de superficie. Si voy a resolver con Stokes y resolviendo integrales de superficie. Porque en realidad me están pidiendo eso, me están pidiendo que calcule el flujo que está atravesando estas 4 caras de la pirámide del campo vectorial, que es el rotacional del campo F. Ese es el campo vectorial. No es el campo vectorial directamente F, sino su rotacional. Así está descrito ese campo vectorial, el rotacional de F, y ese es el campo vectorial que está atravesando las 4 caras. Y la curva es esta. Entonces digo, resuelvo 4 integrales de superficie, una para cada cara, ni llorando, ¿no? Ya sé Stokes. Lo que voy a hacer es escoger otra superficie que esté encerrada por la misma curva. Y la otra superficie que está encerrada por la misma curva es el plano XZ, esto que estoy achurando. Aunque esté hueca en la base, no interesa. Ahí yo me invento otra superficie y lo tapo. Y sobre esa superficie voy a evaluar. ¿De acuerdo? Y me olvido de la pirámide. Me olvido de la pirámide. Porque el flujo que va a atravesar la curva va a ser la misma que va a salir al otro lado. Y ya sea que atraviese el plano o atraviese las 4 caras de la pirámide, el flujo no se va a perder, no se va a transformar, no va a pasar nada. Todo lo que entra por este lado va a tener que salir por este otro lado. Entonces, esa es la idea básica, esa es la idea intuitiva. Todo lo que está entrando por acá va a salir también por este otro lado. Por lo tanto, en vez de calcular uno por uno las 4 caras de la pirámide, lo que voy a hacer es calcular una sola integral, porque lo que salga por las 4 caras de la pirámide va a ser exactamente lo mismo que va a entrar por la cara de abajo, por la base de la pirámide. Por lo tanto, le voy a poner un plano ahí y voy a calcular el flujo que está atravesando ese plano. Porque el flujo que atraviesa este plano va a ser el mismo flujo que va a atravesar las 4 caras de la pirámide. Entonces mi plano se va a llamar y igual a 0. Calculo el rotacional del campo vectorial. Como sabemos, hay que hallar un producto vectorial. Ese campo vectorial es este. Como estoy trabajando en el plano X, en el plano XZ, su vector normal, fíjense que estoy haciendo lo mismo que hicimos acá, cuando les explicaba esto. Ahora mi plano es el plano y igual a 0. Y el plano y igual a 0 tiene como vector normal J. Aquí está. Y su elemento de área en el plano XZ es diferencial de X, diferencial de Z. Hacemos los productos vectoriales. Esto se anula y me queda simplemente menos y al cuadrado. Pero el plano es y igual a 0. Este plano se llama y igual a 0. Por lo tanto, reemplazo con 0 y el flujo es 0. No hay flujo que atraviese. Qué interesante. Una manera bien sencilla, viendo esa descripción fantástica que hemos dado y lo hemos resaltado acá, donde está nuestro... Y les dije, esto es maravilloso, porque ayuda harto. Y en este último ejercicio lo estoy viendo, esto. Estoy usando esto, que aparece medio perdido en el documento y nadie le va a tirar pelota cuando lo lean, pero cuando ven su real
significación, ahí recién uno se emociona, ¿no? Dice, uy, qué lindo, realmente eso está bien, porque ese ejercicio que parecía difícil, porque hay que resolver 4 caras laterales, lo he resuelto con una sola y bien fácil. La otra posibilidad era que se resuelva una integral de línea para calcular exactamente lo mismo. En ese último ejercicio yo podía haber dicho, voy a resolver la integral de línea, porque yo sé que eso es igual que la integral, esto es igual que la integral de línea, de la curva que está encerrando la superficie, y la curva es esta y esta. El único cuidado que tengo que tener es en elegir adecuadamente el sentido positivo, cómo estoy caminando acá. Tengo que caminar en sentido positivo. ¿Y cuál sería mi sentido positivo acá? Mi sentido positivo sería este. Tendría que caminar esta trayectoria en este sentido, esta otra en este sentido y esta otra en este sentido. Y esto hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese es el sentido positivo, porque mi mano izquierda va a estar apuntando a esta región cuadrada o tocando las caras laterales de la pirámide, ¿no? Mi mano izquierda. Uno tiene que imaginarse esas cosas. Resuelvo 4 integrales de línea para este campo vectorial que me han dado y ya está. Pero creo que la integral de superficie era mucho más fácil. Entonces tengo varias posibilidades para resolver un mismo ejercicio cuando puedo aplicar adecuadamente estos teoremas. No siempre se pueden aplicar, pero cuando se pueden, son una gran ayuda, ¿no? Bueno, y con eso damos por concluida la clase de hoy. Antes de que nos vayamos, la pregunta que no van a contestar, pero siempre hay que hacerla. ¿Han entendido? ¿Hay algo que aclare? ¿Todo está claro? Todo está claro. Y Ok. que en los ejemplos anteriores sacaba el vector normal del plano. Y directamente igual se puede hacer como en cálculo 2. ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. Directamente de la ecuación del plano, Inge. Ah, claro, ¿Podemos claro, sacarlo o debemos claro, hacer todo claro. el procedimiento? Lo pueden hacer, pero teniendo cuidado. Está bien su pregunta, entiendo su pregunta. Fíjense, parecería que he hecho una tontera acá para hallar el vector normal del plano, pero en realidad no es tan tontera. Esto funciona solo en el plano, ¿no? Porque en realidad lo que yo necesito es el vector normal de la superficie. En el caso del plano es único, es 1, 1, 1. Cuando tengan planos pueden sacar directamente del plano, exacto. Pero cuando tenga una superficie más complicada, no va a ser tan evidente, ¿no? Tengo que hallar, tengo que parametrizar la superficie y encontrar este producto vectorial, porque este producto vectorial me va a dar un vector que puede depender de las variables u y b, de las variables de parametrización. En el caso del plano, lo puedo obtener directamente, porque luego este vector lo voy a multiplicar escalarmente, el vector normal del plano lo estoy multiplicando escalarmente con el rotacional del campo vectorial. Sí, se puede hacer. La respuesta a su pregunta es sí, lo pueden hacer, pero tengan cuidado, solo funciona en algunos casos, en los casos donde tengo un plano. O si ustedes se acuerdan, pueden usar el procedimiento que hemos estudiado cuando veíamos integrales de superficie, donde les he mostrado otra forma, una forma alternativa de resolver integrales de superficie que hacen más o menos esto, que se ve más claramente en el plano. Échenle una mirada a eso y les va a ayudar para cualquier superficie. Ese caso es para cualquier superficie. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ninguna. Bueno, vamos a terminar este capítulo, la siguiente clase, viendo el teorema de Gauss, que son los 3 teoremas que estamos viendo, Grimm, Stokes, que hemos visto hoy, y la siguiente vamos a ver el teorema de Gauss, que es otra forma de resolver viejos problemas, digamos, pero con una visión diferente. En vez de resolver integrales de superficie, vamos a usar integrales de volumen. Y les voy a mostrar cosas bien interesantes, porque con integrales de volumen puedo hallar áreas, por ejemplo, con integrales de volumen. Fíjense, eso suena medio extraño, ¿no? Pero en el documento ya está explicado, lo pueden ver, adelantarse un poquito para el día martes, que es la siguiente clase que tenemos. El martes terminamos y el siguiente viernes vamos a empezar el siguiente capítulo, que es ya prácticamente el penúltimo capítulo de la materia, que es coordenadas curvilíneas.
Y las coordenadas curvilíneas son bien bonitos de estudiar y les voy a dar un poquito más amplio de lo que aparece en el Xiao, ¿no? Que es el texto que usamos como texto de consulta, digamos. Lo que les voy a dar es mucho más de lo que está en el Xiao. Así que están cordialmente invitados a participar de las clases. Bueno, jóvenes, nos despedimos entonces y nos vemos el día martes. Buen fin de semana. Cuídense, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, jóvenes. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes.